todos, bienvenidos a este webinar. Ya son las 10, vamos a arrancar a las 10 con 5 minutitos, pero mientras, pues pónganse cómodos. Nos encantaría que disfrutaran esta experiencia, entonces pueden ir por un cafecito, un té, su bebida favorita, para pues disfrutar a lo máximo esta experiencia que vamos a compartir. Entonces también pueden aprovechar la musiquita que estamos poniendo para pues ponerse de buen humor y ponerse en las mejores condiciones para arrancar en 5 minutitos. Entonces regreso con ustedes a las 10 con 5 minutos. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a todos. Ya son las 10 con 5 minutos, ya vamos a arrancar. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este webinar sobre la eficiencia energética para explorar juntos este camino hacia la recuperación económica para edificios e industrias. Este webinar está organizado por Veolia y yo soy Kenza, soy de Make Sense, somos aliados de Veolia y voy a tener el gusto de acompañarlos y guiarlos para vivir esta experiencia con nosotros. Más que un webinar, queremos que aprovechen esta sesión que vamos a vivir juntos para explorar, para también un momento de introspección y sobre todo proyectarnos hacia el futuro para esta recuperación. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Voy a empezar con unos acuerdos de la sesión para que la disfrutemos todos y todas al máximo. Como ven, no van a poder prender sus cámaras ni sus micrófonos, pero aún así vamos a solicitarlos y solicitarlas de manera recurrente durante toda la sesión a través del chat. Entonces, yo les voy a ir lanzando unas preguntas de reflexión durante toda la sesión para poder interactuar
a la vez con nuestros panelistas y conmigo en esta sesión. Entonces, por favor, estén súper atentos a las preguntas que hacemos. Y otro acuerdo importante es que si de repente tienen algún reto de conexión dentro de Zoom, pueden también seguir esta sesión en un YouTube Live. Para hacerlo es súper sencillo. Pueden ver arriba a la izquierda de su monitor un botón que dice Live YouTube. Entonces ahí nada más darle clic y podrán saltar sin problema a la sesión live. Esos son algunos acuerdos que tenemos. Y para iniciar esta experiencia juntos, tengo una primera pregunta hacia ustedes, que es la siguiente que pueden ver en pantalla también. ¿Qué desafío enfrento en mi organización dentro del sector energético? Entonces los vamos a estar leyendo en el chat. Adelante, nos encantaría escuchar qué perspectivas, qué experiencias tienen el día de hoy dentro del sector para poder abrir la conversación antes de escuchar nuestros panelistas, moderadora y el equipo de Veolia. Entonces, adelante, los estamos leyendo con mucha emoción. Perfecto, súper. Entonces, mientras se animan a comentarnos y compartirnos sus perspectivas de desafíos, le voy a dar la palabra a Lilian de Veolia, directora de Mercadotecnia y Comunicación de Veolia en México, que nos va a explicar un poquito más sobre el contexto y nos va a presentar nuestros fabulosos panelistas y moderadora. Hola Lilian, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Kenza, buenos días y muy buenos días a todos. A nombre de Veolia, referente mundial en la gestión optimizada de los recursos y soluciones medioambientales, les doy la bienvenida a este webinar. Como mencionaba Kenza, el camino hacia la recuperación económica para edificios e industrias, la eficiencia energética. Mi nombre es Lilian Salazar, soy directora de Mercadotecnia y Comunicación Corporativa de Veolia México. Muchas gracias a todos los que están conectados hoy para informarse de las tendencias que marcarán nuestra nueva forma de vivir y de trabajar. Todos sabemos que el impacto del COVID-19 ha sido devastador para la economía. Tan solo en México, y de acuerdo al INEGI, el 93.2% de las empresas de los sectores de industria, comercio y servicios han sufrido afectaciones por la pandemia. Este momento pues, nos obliga entonces a mirar hacia adelante, a analizar las opciones que coadyuven a la óptima reactivación de las empresas e industrias, y en este sentido, pues la eficiencia energética ofrece un abanico de posibilidades que, llevadas a cabo por profesionales, pueden representar un importante impulso en el ahorro, la eficacia, la responsabilidad ambiental y el crecimiento de un proyecto. En Veolia queremos contribuir con información y soluciones. Por eso hemos reunido para ustedes a un grupo de profesionales de la eficiencia energética, quienes nos ofrecerán claridad sobre el panorama en este sector. Pero en especial, nos darán enfoques encaminados a facilitar la recuperación de industrias, como pueden ser centros comerciales, restaurantes, hospitales, edificios, instalaciones que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria, y con lo cual pues tendremos que aprender a vivir. Me da mucho gusto en este sentido y sin más preámbulo presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y a quienes agradezco profundamente su compañía. Recibamos por favor al doctor Armando Llamas. Él es ingeniero y maestro del Tecnológico de Monterrey, quien cuenta con un grado de doctor por la Virginia Tech, ha colaborado en el TEC de Monterrey desde hace 27 años, fue director de la Cátedra de Energía del Centro de Estudios de Energía y actualmente es profesor de Ingeniería Eléctrica. Además forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias Armando y bienvenido. De igual forma, agradezco la presencia del maestro Jerón Peñarroya, con formación de ingeniero superior, con máster de Ciencias en Energía, especialidad Motores y Turbomáquinas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en supervisión de proyectos sobre calefacción, ventilación, auditorías energéticas, gestión de energía, energías renovables, entre otros. Él es instructor para certificación de personal técnico en 21 formaciones. Muchas gracias, Jerón, y bienvenido igualmente. Y es un placer también presentar a mi colega, el ingeniero Gabriel Oroé, con más de 20 años de trayectoria en Veolia en América Latina y Europa. Entre su formación cuenta con un máster financiero y capacitaciones en todo el mundo. Actualmente es director del segmento Building Energy Services para América Latina e Iberia, así como responsable de la implementación del Roadmap Digital de América Latina en nuestros centros de performance y seguimiento en tiempo real de instalaciones. Este es conocido como Hubgrade y Gabriel nos va a comentar un poco más de esto más adelante. Y como moderadora, un placer que me acompañe la maestra Fairuz Lutfi, ingeniera de Mercadotecnia y Producción por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en gestión ambiental con especialización en energía y medio ambiente por la Universidad de Yale,
Ha colaborado como asesora en la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía y es asesora técnica en eficiencia energética del programa Energía Sustentable de la GIS en México. Ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana e investigadora asociada en la Universidad de Yale. Actualmente es gerente de eficiencia energética en el World Resources Institute México. Gracias, Fairuz. Y sin más, te cedo el micrófono. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Lilian. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy tendré el gusto de moderar este gran panel. Y antes de invitar a nuestros panelistas, les compartiré una introducción a este tema. El World Resources Institute, WRI, es una organización técnica global fundada hace más de 35 años y con proyectos en más de 60 países. Trabajamos con líderes y tomadores de decisiones para detonar acciones, políticas y proyectos, entre ellos la eficiencia energética que veremos el día de hoy. A nivel mundial, los edificios consumen el 40% de la demanda de energía. Son responsables de 1/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, se ha identificado que la eficiencia del edificio es la estrategia de reducción de emisiones más económica a nivel mundial, como se puede observar en la franja de color naranja de esta gráfica. Siguiente, por favor. Y las edificaciones, tanto residenciales como comerciales, tienen el mayor potencial de mitigación de las ciudades a 2050, como se observa en el área de color azul de esta gráfica, la cual fue presentada en el reporte elaborado por la Coalición para la Transformación Urbana en 2019. Siguiente, por favor. Algunos beneficios adicionales de la eficiencia energética incluyen crecimiento económico de las ciudades, generación de nuevos mercados y empleos verdes, reducción de gases de efecto invernadero, contribuye al cumplimiento de las metas climáticas nacionales e internacionales, como las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Genera además reducción de inversiones en infraestructura eléctrica adicionales y hay un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes, ya que a través de la eficiencia energética se puede mejorar el confort térmico y la calidad del aire al interior de las edificaciones. En 2011 surgió una iniciativa global de la ONU con una meta principal, lograr energía sostenible para todos en 2030. A partir de estos objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030, se acordaron 3 objetivos a nivel mundial para lograr esta meta. Uno de ellos es duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética. La siguiente, por favor. Para lograr este objetivo en particular, se crearon 6 aceleradores de eficiencia energética y WRI coordina a nivel global el acelerador de eficiencia en edificaciones, DEA. Por medio de esta plataforma público-privada, se trabaja con gobiernos subnacionales para lograr que las edificaciones sean altamente eficientes y 0 emisiones de carbono. Al día de hoy hay 55 ciudades y estados que forman parte de BEA a nivel mundial y 25 están en América Latina. Se tienen 3 compromisos principales. El primero es adoptar e implementar una política habilitadora, como los códigos de construcción de edificaciones. La segunda es implementar un programa piloto. Por ejemplo, actualmente desde WRI estamos realizando un reto de edificios eficientes para el sector privado en México, con el cual orientamos a las empresas participantes en la implementación de medidas operativas y tecnológicas de eficiencia energética. Y por último, establecer metas, monitorear y reportar el progreso. La siguiente, por favor. En el contexto actual en el que nos encontramos, nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria a nivel mundial, que además ha causado daños sin precedentes a la economía global. Y el sector energético juega un papel principal en respuesta a estos impactos. Sobre todo, la eficiencia energética representa una oportunidad para lograr la reactivación económica. De acuerdo con el Plan de Recuperación Sostenible para el Sector Energético que ha preparado la Agencia Internacional de Energía, se presentan, entre otras, las oportunidades que tiene la eficiencia energética para lograr una recuperación económica, principalmente en edificios e industrias. Algunas de estas oportunidades son: las inversiones en eficiencia energética tienen el potencial de aumentar el crecimiento económico global en 1.1% cada año. Creación de empleos.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se estiman hasta 9 millones de empleos creados por año y el mayor porcentaje identificado en un 35% corresponde a empleos en eficiencia energética. Algunas oportunidades específicas para este punto se encuentran en las inversiones en eficiencia energética, lo cual es una estrategia clave para la creación inmediata de empleos, especialmente en los sectores de construcción y fabricación, y la remodelación y reemplazo de tecnologías en edificios, lo cual brindan oportunidades clave para la creación de empleo y nuevas tecnologías, fundamental en estos tiempos, y construir sistemas energéticos más limpios y resilientes a través de inversiones en eficiencia energética y energías renovables, lo cual representaría una reducción anual de 3.5 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un momento crítico para todos los sectores a nivel global, por lo que el poder identificar oportunidades clave como la eficiencia energética aseguran el futuro de los sistemas energéticos, la calidad de vida de la población y la estabilidad de la economía. Pues gracias por acompañarnos. Los invito a escuchar la discusión que tendremos a continuación y le doy la palabra a Kenza. Muchas gracias, Fairuz. Gracias por compartirnos esta gran inspiración antes de escuchar a nuestro panel. Justo antes de darles la palabra a nuestros panelistas, a mí me encantaría solicitar otra vez a nuestra fabulosa audiencia que está aquí el día de hoy escuchándonos. Les recuerdo que ustedes son un actor principal y central en esta plática del día de hoy. Entonces, les lanzo una segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál será, según ustedes, según sus perspectivas, experiencias, el camino a trazar para la recuperación económica? Entonces, cuéntenos de la misma manera en el chat, que ya veo que varios han contestado la primera pregunta que les hice sobre los desafíos y los retos en sus organizaciones. Gracias, Ricardo. Gracias, José. Gracias, Efraín. Por favor, compártanos ahora sus perspectivas en cuanto al camino a trazar para la recuperación económica. Nos encantaría justo aprovechar la inteligencia colectiva, porque ya somos más de 100 personas aquí conectadas y escuchándonos, para co-construir juntos este camino. Entonces, por favor, los escuchamos y más bien los leemos con mucha atención. Mientras se animan a comentar, les paso la palabra de nuevo a Fairuz, quien ya va a dar paso a nuestros fabulosos panelistas. Adelante, Fairuz. Muchas gracias, Kenza. Para conocer más profundamente esta problemática y las oportunidades de este tema, tendremos a continuación al doctor Armando Llamas, nos acompañará también Jerome Peñarroya y Gabriel Orué. Y quisiera iniciar con una pregunta para el doctor Llamas. Doctor, ¿a qué retos y riesgos de eficiencia energética se enfrentan las organizaciones en la actualidad? Adelante, doctor. Quisiera confirmar si se escucha. Ya. Eso es, sí. Quizás dos de los retos más importantes, fíjense, son que la actividad principal es quizás la producción. Esto se presenta sobre todo en el sector industrial, en la parte productiva. Y ignoran por esa meta principal, la producción, la eficiencia energética. Otra situación es que las inversiones requeridas para hacer compra de equipo que permitan hacer una gestión eficiente, un uso eficiente, no está ligado, no está conectado con los gastos operativos. Aunque el dueño de la bolsa es el mismo, pues son dos bolsas distintas en algunas ocasiones y esto complica la situación. Adelante, por favor, Fairuz. De Bill Meffert, fíjense, es este concepto. Bill Meffert es uno de los padres de los sistemas de gestión de energía. Y él encontró que la falta de apoyo, fíjense, es que muchas veces el pago por energía, la adquisición de energía, se ve como algo fijo e incontrolable y que es parte de los gastos generales. Entonces, pretenden responder tan solo a esta pregunta compuesta: ¿cuánto es y cuándo se vence? Nada más, siendo que hay mucho detrás de la factura y del servicio eléctrico.
Volatilidad en precios de energía. Esta volatilidad no ayuda en la toma de decisiones, le da incertidumbre. Voltear a la administración energética tan solo cuando hay una crisis de altos precios de energéticos. Ese es un error. Aquí hay que corroborar que la administración de energía es todo un proceso, no es tan solo un destino. Tener una visión cortoplacista, esto es, considerar los costos iniciales de adquisición en lugar de ver el panorama completo que es el costo ciclo de vida. Pasemos al siguiente apoyo, que tan solo pues nos corrobora, fíjense, los retos a los que nos podemos enfrentar. Rotación de personal, cambios de proceso y de plantas, y algunas veces la tecnología no les gusta y la deshabilitan. Claro que hay solución para estos retos, pero de eso les hablaremos a continuación. Gracias, Fabián. Muchas gracias, doctor Llamas, por compartir estas reflexiones. Qué importante reconocer que en muchas ocasiones no se toma en cuenta la eficiencia energética y creo que esta visión de corto plazo, pues como usted menciona, tendría que cambiar para poder lograr estas oportunidades que nos presentan. Y a continuación me gustaría preguntarle a Jerome, ¿qué aprendizajes y oportunidades han surgido de la eficiencia energética? Buenos días a todos. Muy bien, como lo podemos ver en el PPT, ¿no? Aquí lo he manejado bajo varios aspectos. El primero en el ámbito empresarial, ¿no? Es evidente que el principal aprendizaje es la incorporación de una medida de eficiencia nos va a permitir reducir, ¿no?, el consumo de forma importante y esos gastos asociados, ¿no? Esto va a permitir a las empresas liberar capital para poder desarrollar sus actividades y, por lo tanto, disponer de una mayor competitividad, digamos, con el conjunto del mercado, ¿no? Está claro que la imagen verde también de la incorporación de esas medidas de eficiencia energética es una clave importante en el marketing, ya que va a favorecer las ventas. A nivel del ámbito profesional, hay que tener en cuenta que nos va a homogeneizar el sector. Es decir, que vamos a tener servicios de buena calidad a precios razonables. A fecha actual es una actividad que se está desarrollando poco a poco en México, por lo tanto, es un sector que no está todavía consolidado y cada empresario pues lo maneja a su entender, ¿no? Y esto nos va a permitir pues homogeneizar, digamos, el sector. Además, es un generador de empleo, nos permite desarrollar multitud de trabajos. En Europa se ha visto, es decir, que de la eficiencia energética vamos a tener auditores energéticos, gestores, consultores y empresas de servicios de energía. Recordemos que en Europa ya es obligatorio, digamos, certificar edificios como lavadoras, es decir, con una clasificación ABCD, ¿no?, donde cada 5 años pues, el auditor tiene que certificar. Y eso es un punto a favor, sobre todo para la generación de empleo. Muy bien, a nivel de oportunidades, pues nuevamente a nivel de formación lo voy a separar. A nivel de formación, pues nos va a permitir fomentar esa cultura de los usuarios, que gracias a ella nos va a aportar una reducción de los consumos de energía y concretamente de emisiones de gases a efecto contaminante. También hay que desarrollar esas carreras energéticas que no solamente desde un punto de vista de energías renovables o sustentabilidad, sino también a nivel de optimización energética, pero desde un puesto muy bajo, es decir, desde operarios hasta maestrías, es decir, que hay que intentar desarrollar actividades de formación dentro de las universidades, dentro del sector cultural, ¿no? A nivel de profesionales, ¿no?, nos va a permitir disponer de una nueva actividad que nos va a dar mucha estabilidad, como os decía, los contratos ESCO a largo plazo. Esto da mucha estabilidad a las empresas y, por lo tanto, va a fomentar, ¿no?, la incorporación de estas empresas a largo plazo y los empresarios van a poder dedicar recursos a este tipo de actividades. A nivel de recursos, simplemente recordar que para poder llevar a cabo la eficiencia energética necesitamos ayuda del gobierno. En Europa se lanzaron líneas de subvención, ¿no?, a fondo perdido, ayudas a financiamientos de bajo costo, lo que permitió a los empresarios plantear esos famosos modelos ESCO. Ciertamente los bancos también tienen que seguir, ¿no?, ese tipo de
lineamiento, dando y ofreciendo ese financiamiento a bajo costo que va a permitir pues, llevar a cabo esas acciones de eficiencia energética dentro de las estructuras. Pues sin más, doy palabra a Gabriel, creo que es el siguiente que va a hablar. Gracias, Jerome. Antes que nada, pues resaltar que nos quedamos con varios puntos, además de reducir el consumo y los gastos, el tener la posibilidad de que te ofrece mayor competitividad, los beneficios ambientales y aprender de la experiencia de otros países, que ya se ha comprobado la creación de los empleos, es un gran punto de referencia. Retomo la importancia de la profesionalización y el potencial que existe para México y América Latina. Muchas gracias, Jerome. Y me gustaría ahora escuchar de tu parte, Gabriel, si nos puedes compartir qué soluciones innovadoras se pueden tomar de esta situación actual. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Justamente una de estas soluciones que tenemos para mostrarles hoy, y es justamente en donde me encuentro hoy, son unos centros de performance y de monitoreo en tiempo real de instalaciones que denominamos Hubgrade. Veolia ya hace unos años desarrolló en Europa, justamente para poder hacer todo un seguimiento de estas eficiencias y poder gestionarlas de manera correcta, estos centros que ustedes están viendo en este momento, donde acá se formó toda una estructura de trabajo para trabajar en lo que es la eficiencia energética. Desde analistas, auditores, técnicos de campo, ¿sí? Ingenieros, especialistas en todo lo que es hoy conectividad IoT, ¿sí? Se formó toda una estructura de trabajo y conjunto, una tecnología, hoy nos permite poder hacer la energía visible, poder seguirla en tiempo real, poder ver qué está pasando en nuestras instalaciones, poder modelizarlas, poder sacar gráficos de consumo en tiempo real y poder saber si nos estamos desviando de un óptimo o no. Desde estos centros, que hay 35 en todo el mundo, hoy actualmente estamos situados en la Argentina, que es donde yo vivo, pero que también tenemos en México, en Latinoamérica, en Europa. Estamos monitoreando hoy y siguiendo la performance de aproximadamente unas 20.000 instalaciones en todo el mundo, y con esta ventaja que nosotros podemos hoy tener estos benchmarks, podemos ver cómo está consumiendo un edificio en Ciudad de México, compararlo con otro par en Ciudad de México o con otro en cualquier lado del mundo. Entonces, nos permite llevar todas esas prácticas y buenas prácticas muy rápidamente y, como les dije al principio, hacer que la energía sea visible. Poder ver que si tomamos un ahorro, ese ahorro lo podamos mensurar, lo podamos evaluar y podemos saber en dónde se está haciendo. Esta tecnología, como les dije, es relativamente nueva en Latinoamérica. De hecho, para Latinoamérica todavía son los primeros centros que tiene Veolia. Como les dije, ya hay un centro en México, otro en Colombia, otro en Argentina, y este año se están abriendo Brasil y Chile, y en todo el mundo estos centros ya han demostrado que realmente esta nueva metodología de trabajo es algo disruptivo para poder lograr la eficiencia energética, hacerla realidad y contribuir al desarrollo sustentable de las ciudades, industrias y centros comerciales, edificios comerciales, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda que los avances tecnológicos eliminan barreras. Muchas veces, pues, la eficiencia energética no es tan tangible como las energías renovables, y lo que has comentado nos permite hacer que la energía sea visible, como bien lo has dicho. Gracias, Gabriel, y adelante, Kenta. Súper, muchísimas gracias, panelistas, por haber compartido con nosotras y nosotros sus perspectivas muy enriquecedoras. Y ahora, como bien saben, les voy a hacer una tercera pregunta a la audiencia para tener sus perspectivas, esta vez acerca de qué oportunidad de eficiencia energética vemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, ya veo que nos han compartido varias perspectivas para la pregunta anterior, entonces voy a retomar algunas que me parecen muy interesantes. Gracias a todos los que han compartido. Diana, por ejemplo, nos dice que el camino a trazar para la recuperación económica es la implementación de soluciones en ahorro energético en industrias para el aprovechamiento de los recursos. De esta manera se optimizaría el gasto económico. Gracias, Diana. Y uno más que me gustaría compartir, de Carlos García. Gracias, Carlos, por compartir también, que nos dice que junto con la promoción de planes de implementación es
es importante que se estructuren reglas, presupuestos, programas, incentivos y esquemas de colaboración entre instituciones públicas y organizaciones privadas. Muchas gracias, Carlos, por compartir. También entre ustedes se pueden leer en el chat para justo pues darle un poco más de interacción a nuestra sesión. Entonces, adelante para leerse. Y les recuerdo esa tercera pregunta que me encantaría mucho que nos compartieran sus perspectivas, que es ¿qué oportunidad de eficiencia energética podemos ver dentro de nuestras organizaciones? Entonces, adelante, compartamos y luego la siguiente que les voy a hacer, los voy a estar leyendo con mucha emoción. Y sin más, le doy nuevamente la palabra a nuestra fabulosa moderadora Fairuz. Adelante, Fairuz. Muchas gracias, Kenza. Y antes de pasar a las preguntas del público, las cuales pueden ingresar desde este momento en el chat también, me gustaría realizar dos preguntas al doctor Llamas y a Jerome antes de escuchar a Gabriel. Agradeceré primero la respuesta del doctor Llamas y después de Jerome. Y las preguntas son, primero, ¿qué oportunidad se puede tomar de esta situación actual post-pandemia? Y la segunda, ¿cómo la eficiencia energética puede impactar a la industria y al medio ambiente? Doy la palabra, doctor Llamas. Muchas gracias, Fairuz. Esencialmente, fíjense, tengo yo tres sugerencias, tres recomendaciones. Número uno, la adopción de un sistema de gestión de energía, como por ejemplo el ISO 50001. Esto va a permitir que los esfuerzos de eficiencia energética en la empresa de ustedes lleve orden, que lleve continuidad y orden. Apoyarse en una compañía de servicios energéticos, una ESCO. Esto les va a liberar la carga del financiamiento en su empresa. En tiempos de crisis esto es muy, muy valioso. Libera recursos financieros y además les optimiza el uso del tiempo. Nos va a optimizar el uso del tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a apoyar gente que ya domina el tema, que ya ha recorrido el camino varias veces. Finalmente, medir para poder llevar a cabo una administración, requerimos de hacer medición. Y justo de esto nos va a hablar tanto Jerome como Gabriel más adelante. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, Jerome, por favor. Muy bien, gracias. Pues muy bien, yo voy a ser repetitivo con el doctor. Básicamente, el post-pandemia, recordemos que las empresas después de esta crisis que no han podido generar ingresos, pues tienen básicamente necesidad de recursos, o sea, no tienen dinero para poder hacer frente básicamente a su tarea diaria. Y para ello, pues es necesario que busquen compromiso con empresas ya especializadas dentro del sector. ¿Por qué esas empresas especializadas son el punto inicial? Primero porque, como decía el doctor, tienen financiamiento, es decir, que el cliente no aporta ningún capital, simplemente se lleva a cabo las tareas de optimización energética sin aportar capital y se beneficia la empresa, digamos, de este ahorro directo. Luego, evidentemente, estamos con un profesional del sector que ya tiene un expertise, que sabe gestionar, que sabe optimizar, lo que va a resultar en un ahorro potencial al cliente, independientemente de que haya un financiamiento. Es decir, que aun teniendo financiamiento vamos a tener ahorro. Por lo tanto, la situación post-pandemia yo creo que es una oportunidad para las empresas poder acercarse con estos especialistas y profesionales. Bien, a nivel de impacto, simplemente decir que la eficiencia energética es el primer paso. Antes de plantear contratar energía más barata
o querer poner energía renovable, lo ideal es primero reducir su consumo y para eso tenemos que llevar a cabo pues esas acciones de eficiencia energética tan deseadas que nos van a ajustar el consumo para luego evidentemente comprar energía más barata o en su momento poner energías renovables. Y eso son las etapas que hay que llevar a cabo. Con lo cual la eficiencia energética va a impactar tanto en las soluciones posteriores que vamos a poder implementar y es necesario pues que el primer punto de análisis sea esa eficiencia energética. Sin más, pues le voy a hacer la palabra, yo creo que, ¿no?, a nuestro compañero con el sistema de monitoreo para que os muestre, tal como hacen las empresas de servicios energéticos, ese seguimiento y monitoreo. Gracias. Gracias, Jerome. Y comentado, Gabriel, nos has hablado del tema del upgrade. ¿Cómo puede ayudar a industrias y edificios a lograr eficiencia energética? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, por favor? Bueno, muchas gracias nuevamente. Y la idea era poder mostrarles a ustedes todo esto que le estamos transmitiendo, cómo tenemos casos reales y que están en este momento conectados a este centro y los podemos ver, donde nosotros desde aquí podemos monitorear y hacer un seguimiento de todas estas acciones de ahorro en distintos tipos de clientes. Por ejemplo, estamos teniendo, ya en este primer paneo, estamos viendo clientes de salud, donde se puede ver que han tenido ahorros este año de un 21%, 19%. Clientes comerciales, donde han tenido un ahorro por ahí del 33% debido a la baja en la actividad en los últimos meses, y fíjense cómo se pueden ver una baja en los consumos. Clientes de universidades, donde definitivamente se pudo ver una baja totalmente abrupta, ¿sí? O otros edificios de oficinas donde han tenido una mayor, digamos, baja en lo que fue de su continuidad laboral, ¿no? Lo importante de poder ver esto es, como les dije antes, es poder ver la energía visible, poder entrar y decir, bueno, más allá de poder tener un tablero donde rápidamente vea esto, vea cómo se está haciendo mes a mes, minuto a minuto, ver las energías que se han ahorrado, cómo esto impacta en el medio ambiente, en todas las toneladas de CO2. Nosotros podemos hoy, si querer, hacer clic en alguno de estos edificios y poder ver qué está pasando. Y eso es lo que le vamos a mostrar ahora. Vamos a mostrar cómo nosotros podemos conectarnos a un edificio, podemos ver, podemos modelizar. El edificio que acabamos de ver es un edificio, digamos, muy grande, que tiene un consumo muy importante, pero que hoy tiene una operatoria adaptada al COVID. Nosotros hoy podemos ver rápidamente cómo viene su bache de energía, porque lo que estamos haciendo es justamente haciendo un seguimiento muy detallado de cómo vienen los consumos, entre un consumo previsto, que lo ven en azul, o un consumo real, y el consumo real que lo ven en rojo, ¿no? Entonces uno puede entrar, puede hacer clic en cada uno de estos, ver realmente los consumos, decir, bueno, cuánto teníamos previsto para este mes, cuánto hemos tenido, ¿no? Y una de las cosas más importantes en lo que es la eficiencia energética es poder modelizar cuál es el punto óptimo de un edificio, industria o instalación, ¿no? Porque todos sabemos lo que estamos gastando, pero a veces decimos, ¿y estaré gastando bien? ¿Y esto estará funcionando en su mejor punto? Bueno, estas herramientas permiten modelizar los consumos, permiten tener un modelo de cómo debería ser, y si uno se fija acá, es todo un modelo predictivo de cómo debería ser el consumo, fíjense en rojo, y a medida que van pasando los días, se va viendo cómo se da un seguimiento y se va llenando, y vamos comparando minuto a minuto, hora a hora, sabiendo que si hay un desvío nos vamos a enterar en el momento y no cuando venga la factura de energía y, como decía el doctor Llamas, cuánto es y cuándo hay que pagarlo. Bueno, acá nos vamos a poder estar enterando, ¿no? Una de las cosas también importantes de estas modelizaciones es poder también ir ajustando y que sea algo dinámico, no que sea algo estático y que justamente, como decimos, bueno, con esta crisis del COVID, ¿qué pasó? Porque generalmente uno siempre compara contra ciertos estándares, pero también las ocupaciones o los usos que le damos a los edificios hacen que tengamos que rever estas modelizaciones. Y este es un claro ejemplo, donde nosotros teníamos ya un modelo de consumo para total ocupación, y es una línea azul que ustedes lo ven, y lo que hicimos fue crear un modelo a partir de la ocupación real y cómo se está haciendo en lo que es el COVID. Entonces, hicimos toda una línea donde pusimos en rojo lo que debería ser hoy con el COVID, fíjense las diferencias que estamos teniendo, casi de un 30% versus un consumo normal, y así todo dijimos, bueno, acá tenemos que llegar, y acá lo estamos siguiendo, fíjense la línea verde que está sobre la línea roja,
se está viendo cómo hay un seguimiento de ese consumo y se está pudiendo ver. Creo que esto es uno de los primeros pasos, poder saber qué estamos haciendo, cómo viene, y uno diría, bueno, pero ¿cómo uno llega a estos modelos? ¿Cómo dice nosotros, cómo podemos también ver el impacto de estas medidas? ¿Cómo podemos prever las medidas? Porque una de las cosas muy importantes en la eficiencia energética, que ya lo nombró varias veces, es que es una de las inversiones que mejor repago tiene. ¿Por qué? Es mucho hoy más barato y mucho más rentable invertir en eficiencia energética y tener un retorno que invertir en generación de energía. Entonces, uno lo que puede hacer es modelizar todas estas inversiones y hacer cálculos previos y decir, bueno, si vamos a invertir, ¿cómo va a ser los ahorros? Y acá vamos a empezar a ver ya ejemplos reales, donde esto es lo que están viendo, por ejemplo, son ejemplos donde dijimos, bueno, ¿cómo eran los modelos de consumo antes de hacer las inversiones? Y acá lo que estamos viendo, por ejemplo, en el edificio aquel, era toda la extracción y ventilación de todos los subsuelos, porque tenían muchos subsuelos de cocheras. Y uno diría, bueno, pero esto por ahí son consumos por ahí de 20 kilowatts, no sé si eran tan importantes. Yo creo que todo peso que podamos poner en invertir y poder ayudar al desarrollo del medio ambiente es importante y hay que hacerlo. Es mucho mejor pagar en eficiencia energética que andar pagando en general. Y fíjense, acá se ve el ejemplo de las medidas. Esto era lo que pasaba antes. En horario comercial se prendían, tenían un pico, bajaban a la noche, volvía a subir, ¿no? Y acá uno puede ver cómo tenía el diagrama de consumo posterior. Entonces, en base a eso dijimos, bueno, vamos a hacer una inversión en sensorizar realmente los niveles de monóxido de carbono dentro de las cocheras, temporizar mejor en los horarios de ocupación y realmente trabajar a la condición, porque muchas veces los edificios se diseñan con ciertas condiciones on-off o un set point, y muy pocas veces se trabaja con la condición real. Al poder sensorizar realmente los niveles de monóxido de carbono, ahí recién se comenzaron a hacer toda la programación y envío. Y fíjense cómo se nota esta reducción. Porque fíjense que se nota muy bien el tema de que los extractores empiezan a funcionar cuando empiezan a entrar los autos. En el horario que está de oficina, que están todos los autos adentro, casi funciona un nivel mínimo. Y cuando empiezan a salir, vuelven a funcionar. Y fíjense lo que es el ahorro. Estamos hablando de ahorros de un 80, 90% en un consumo. Entonces, a nosotros nos permiten decir cuánto fue el retorno de la inversión que puse. Entonces, y estos son retornos muy rápidos. Esas son una de las cosas muy importantes. Hoy, con esta crisis del COVID, más allá que sea difícil de conseguir capital, pero uno puede decir, bueno, tengo este capital, ¿en qué lo puedo invertir? Bueno, siempre el modelo es invertir en lo que mayor retorno tenga. Acá el retorno no tienen. Es muy difícil encontrar retornos de 1, 2, 3 meses y poder seguir ganando. Bueno, esto es un ejemplo. Le vamos a mostrar otro, por ejemplo. Otro también. Estas son también, uno dice, bueno, pero a ver, nosotros a veces no sabemos invertir en iluminación, porque a veces hay cuestiones donde podemos invertir en iluminación más eficiente, también podemos invertir en cómo tener la iluminación adaptada según la luz que entra al edificio y poder tener sensores crepusculares. ¿Cómo se ven estos repagos? Y acá tienen otro ejemplo, donde la iluminación puede llegar a ser el 10% del consumo total de un edificio. Y uno dice, bueno, fíjense, hicimos toda una simulación, un seguimiento de lo que era la iluminación antes, ¿no? Y fíjense también los temas de temporización, cómo influyen, cómo los temas de condición. Dijimos, bueno, esto es lo que estamos consumiendo, vamos a invertir tanto, vamos a ver los resultados. Acá se ven los resultados de un cambio en la iluminación inteligente y más eficiente, donde se adaptan las condiciones. Y a veces cuando no tiene que funcionar, no funciona. Fíjense que antes por ahí esto funcionaba y esto por ahí dependía de una persona. Esto ya depende de todo un sistema automático que va censando las condiciones y va prendiendo y apagando cuando sea, y a su vez una iluminación más eficiente. Estamos hablando de ahorros de un 50%, nuevamente. No estamos diciendo que acá nos podemos ahorrar un 1 o 2%. Un 50% sobre el 10% del total del consumo de edificios ya es un 5% que se ahorran de pagar y que estamos contribuyendo al medio ambiente. Les vamos a dar otro ejemplo por ahí un poco más sofisticado, ¿no? Porque nosotros dijimos que el 40% de la energía total que se consumen está en los edificios comerciales, ¿sí? Ya es un número interesante. Y cuando uno se mete dentro de un edificio comercial, el 40% de sus consumos están relacionados con el aire acondicionado, ¿no? Entonces hay que trabajar muy bien en el aire acondicionado y entender a veces por qué
tienen que funcionar ciertos sistemas o no. Y generalmente los edificios suelen tener sistemas de climatización, por ahí con backup, donde puede funcionar una máquina, puede funcionar otra, y a veces no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando cuando prendemos una, cuando prendemos las otras, y saber si esto está funcionando bien o mal. Generalmente los operadores van, chequean ciertos parámetros, y con eso se quedan tranquilos, porque hay bandas de parámetros donde nos aseguran que esto está funcionando bien, y esa es la forma tradicional, ¿no? Eso es lo que decimos, cómo tradicionalmente se operan y se mantienen los sistemas. Se los operan y se los mantienen manejándonos siempre en bandas de distintos parámetros. Entonces de pronto uno chequea temperaturas, presiones, caudales, y siempre tiene una banda. Y el operador, mientras no se vaya de esa banda, va a seguir haciendo su trabajo y va a seguir pasando y no va a hacer ninguna intervención. Lo que nunca va a poder hacer un operador es poder tener todos esos parámetros censados en tiempo real, viendo la simultaneidad y sabiendo si esa simultaneidad es la óptima que tiene que ser. Y acá esto se ve. Nosotros lo que estamos viendo acá es una curva donde tenemos un indicador que nos dice, se llama un indicador global de grados días, que nos da una idea del impacto de la temperatura exterior dentro de un edificio, ¿no? Y acá podemos ver en dos líneas cómo funcionan los chillers, que son los que generan la climatización, generan agua fría para la climatización de un edificio, donde era un sistema donde habían dos chillers y a veces una semana se prendía uno, otra semana se prendía otra, como para, digamos, hacer que funcionen parejo. Pero fíjense que lo que notamos que pasó. Nosotros teníamos una curva y teníamos un primer chiller que tenía este consumo. Cuando prendíamos el otro, empezamos a observar que tenía mayores consumos. Y a veces en ciertas condiciones el consumo podía subir un 30%. Claro, uno ve esto y siempre estaba todo dentro de la condición normal. Y además, todo este consumo dentro de por ahí el total de edificio, nadie podía darse cuenta que esto estaba pasando dentro de esta máquina. Fíjense que después, volviendo al otro chiller, se notaba esta diferencia. Bueno, esto nos permitió tener una alarma de decir por qué esto no está funcionando como debería funcionar. Y ahí se hizo una intervención en el momento y se pudo lograr que estos valores sean los que tenían que ser. Entonces, hacer la energía visible nos permite a nosotros saber si estamos operando y haciendo que nuestras instalaciones funcionen como tengan que funcionar. Y la eficiencia energética es eso, es no consumir energía cuando no la necesitamos, no, digamos, estar consumiendo de más de lo que deberíamos hacer, y como siempre se dice, la energía más barata es la que no se consume. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido muy interesante escuchar los ejemplos y casos que nos has presentado. En estos momentos pasaremos a las preguntas de los asistentes que hoy nos acompañan. Pueden seguir realizando sus preguntas en el chat, y si por cuestiones de tiempo no se alcanza a contestar alguna de las preguntas en estos momentos, se les responderá por correo electrónico. Y en estos momentos ya nos llega una primera pregunta de Carlos García. Va dirigida al doctor Llamas. ¿Cómo impulsar el interés de las instituciones públicas para comenzar a estructurar normativas o reglas cuando estamos en un escenario de partida en México? Le doy la palabra, doctor Llamas. Claro, con mucho gusto. El papel, fíjense, el papel del Estado es en impulsar la gestión de energía, el uso eficiente, el uso de las energías renovables, el apoyar a instituciones tales como el INEL, la CONUE, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Desde hace muchos años ya, por ejemplo, para las renovables, contamos con un apoyo de la ley del impuesto sobre la renta, que esto ha impulsado fuertemente el uso de sistemas fotovoltaicos, porque cualquier persona moral o persona física puede adquirir estos sistemas fotovoltaicos y deducirlos por completo el mismo año. Gestionarlos desde el punto de vista fiscal prácticamente como si fuera un gasto más que una inversión. Pues ese es el rol, fíjense, del Estado, ese es el rol, que haya leyes que impulsen la eficiencia energética y el uso de las renovables. Los necesitamos fuertemente
en esta lucha, en esta guerra contra el cambio climático? Gracias, ojalá haya dado respuesta. Muchas gracias, doctor Llamas. Sin duda que sí necesitamos estas leyes e impulsar la eficiencia energética con la importancia que también tiene el papel del Estado. Esto nos deja a la reflexión y a continuar pensando en nuevas oportunidades. Y llega una segunda pregunta dirigida a Jerome. ¿Se tiene algún incentivo gubernamental o institucional para la implementación de un sistema de eficiencia energética? Doy la palabra, Jerome. Muy bien, pues a nivel de gobierno, la verdad, aún estamos muy lejos de las ayudas que están dando en Europa. Ciertamente aquí hay organismos como el FIDE, la CONUE, que impulsa este tipo de acciones, pero como tal, ayudas, subvenciones a fondo perdido, financiamientos a bajo costo, todavía no se está implementando. Ciertamente, la CONUE lanzó lo que son las redes de aprendizaje, que simplemente es un acompañamiento por parte de consultores externos para incorporar esa ISO 50001 a nivel de las estructuras. Pero todavía estamos muy lejos de este tipo de recursos que se están dando, como por ejemplo en España. Para que hagamos un poco antecedentes, en España este tipo de subvenciones salieron en el 2002 a través del IDAE, que es el Instituto de Diversificación del Ahorro de la Energía, que más o menos es el símil aquí en México, es la CONUE. Con lo cual empezaron dando financiamientos a bajo costo para luego ir incorporando subvenciones a fondo perdido. A fecha actual todavía esto no se está dando aquí en México, ciertamente es un tema político, no hay tanta restricción de emisiones de dióxido de carbono como las hay en Europa, con lo cual ciertamente va a tener un tiempo un poco más largo, más pronunciado para que se den esas ayudas. Pero yo creo que independientemente de las ayudas, yo creo que la eficiencia energética como tal es retribuible por sí sola, es decir, que el hacer un estudio energético, el costo es mínimo, o acudir a una empresa de servicios energéticos que en teoría ni cobra el estudio, simplemente os vende un servicio de venta de energía o de ahorro compartido, básicamente ya permite fomentar esa eficiencia energética. Ciertamente a nivel gubernamental todavía no hemos llegado a implementar esas medidas y esos aportes. Si bien que, como lo decía el doctor, en las renovables pues tenemos esa iniciativa por parte del gobierno de poder deducir fiscalmente la inversión, lo que promueve evidentemente esa renovable en sitio, pero estamos muy lejos de los aportes que llegan a ser del 35% en inversiones dedicadas a la eficiencia energética en el sector europeo, hasta el 50 o el 100% en las auditorías energéticas, con lo cual todavía nos queda un largo camino aquí en México, pero no quita que estamos en los pasos iniciales. No sé si contesté, espero que sí. Muchas gracias, Jerome. Y ahorita estamos recibiendo varias preguntas. Estoy juntando 3 que van dirigidas para ti, Gabriel. Por parte de Ismael, nos comenta, es interesante las tecnologías que presentas, pero ¿pudieras comentar algún caso real donde se haya obtenido ahorros de energía y explicar cómo fue que los lograron? En este sentido, Gabriel, aprovecho para leer otra pregunta de Carlos Manzano, donde dice, ¿cómo se llama el software que utilizan para el monitoreo de la energía y qué medios de comunicación utilizan para recolectar las mediciones de los edificios? Una tercera pregunta, pero podemos escuchar esta primera parte y hago la siguiente. Adelante, Gabriel. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, respecto a los casos prácticos, lo acabamos de ver y fue lo que acabo de explicar, ¿no? Cómo el impacto de las medidas se estaba viendo, donde en diversos sistemas de iluminación, sistemas de ventilación, sistemas de climatización. Respecto a lo que es el software y cómo se utiliza todos estos sistemas, claro, a ver, esto está dentro del core business de Veolia. Veolia posee una compañía basada en Alemania, ya de unos 35 años en el mercado, que genera todo este software, genera todas estas visualizaciones. Nosotros, justamente, como esto es algo core para Veolia, hemos desarrollado todos estos sistemas de software para poder ver todo esto que estamos viendo de una manera mucho más amigable, porque una de las primeras cosas, y vamos a lo que me comentaban ahí, es poder establecer una red digital y poder tener en tiempo real todo lo que está pasando dentro de los edificios e industrias. Entonces, esos dispositivos, hoy por hoy, ya están muy diversificados en todo el mercado, se están usando desde capturadores de datos
digamos, digitales que se montan en una red tipo Modbus, o ya se está comenzando cada vez a utilizar más de estos dispositivos IoT que se conectan a Internet y levantan toda la información en la nube. Básicamente el concepto es, y hasta ahí ya tenemos soluciones donde con ciertos medidores analógicos se le pone una cámara adelante y mediante una tecnología de OCR va detectando y digitalizando el valor de ese medidor analógico y subiéndolo a la red. O sea, el primer paso es siempre tratar de medir y poder poner los sensores en los lugares adecuados. Que esa es la primera medida de ahorro energético. Cuando uno dice, ¿cuál sería la primera medida de ahorro energético? Perfecto, uno no puede mejorar lo que no mide. Entonces, es entender lo que está pasando para poder generar estas modelizaciones y poder después visualizarlos y comenzar a modelizar y ver cómo pueden impactar cada medida de ahorro que uno genera en el edificio. Muchas gracias, Gabriel. La tercera pregunta va dirigida también para ti. ¿En qué áreas específicas de un edificio o una industria es donde más eficiencia energética encuentran en sus estudios? Desde tu visión, ¿hay más potencial? Y esta pregunta es de Esteban, para ti, Gabriel. A ver, generalmente uno siempre por cuestiones por ahí de poder optimizar también los recursos y esfuerzos, siempre uno se dirige a los mayores consumidores de energía, ¿no? Entonces, para edificios, yo se lo comenté, es toda la parte del sistema de climatización. En cambio, en una industria puede variar mucho dependiendo del tipo de industria, ¿no? Porque hay industrias donde tienen mucho consumo de vapor, entonces hay que ir a las calderas, ¿no? Hay industrias que poseen mucho consumo de aire comprimido, entonces hay que ir a los equipos de aire comprimido. Siempre uno tiene que hacer un ABC, y claro, ahí es donde trata de buscar eficiencias, pero como les dije antes también, nunca tenemos que descartar áreas donde ya de per sí se puede hacer una eficiencia, por más que sea chica. Todo mejora que podamos hacer, por chica que sea, va a contribuir, y lo que nosotros buscamos es eso, es poder darle un retorno, digamos, a lo que invirtamos, porque tengan en cuenta que a veces uno dice, bueno, pero yo qué voy a hacer acá si esto es muy poco el consumo. Sí, pero la inversión también va a ser poca, entonces está todo muy relacionado. Entonces, es lo mismo poder invertir en 10 mejoras de eficiencia, decir, bueno, a ver, yo voy a invertir 10 y voy a tener un ahorro por ahí de 5. A veces es quizás mejor invertir 1 y diversificar todas estas medidas de ahorro y poder tener ese mismo retorno que por ahí tratar de invertir una gran cantidad. Siempre hay que hacer las dos. Siempre hay que tener un buen balance entre invertir y obtener grandes eficiencias, a veces mediante cambio de tecnología, y también invertir en múltiples medidas de ahorro. Creo que el mix es lo que a nosotros nos permite generar ahorros por ahí de 20, 30%, ¿sí? Con todo un paquete de medidas. Gracias. Gracias, Gabriel. Has mencionado un punto muy importante, encontrar las oportunidades donde no se ven opciones a simple vista. Creo que esto nos da un panorama más amplio de dónde podemos implementar la eficiencia energética. Y seguimos recibiendo preguntas muy interesantes de la audiencia. A continuación, Daniel Menéndez pregunta, dirigida al doctor Llamas. ¿Qué retos enfrentamos como país ante el desarrollo e implementación de las energías renovables, ante la actual postura de la Administración Federal y las políticas públicas en esta materia? Le doy la palabra, doctor Llamas. Esa es, pues, una pregunta complicada y comprometedora en estos días. Nuestro gobierno, no estoy seguro que no le gusten las energías limpias. Lo que no le gusta mucho, fíjense, es la participación privada en energía. Y como fueron los privados los que impulsaron las energías limpias, por eso tenemos esa idea. Miren, ¿qué haría yo si fuese diputado, si fuese senador, si tuviera injerencia en nuestro gobierno? Estudiaría fuertemente las mejores prácticas en Europa, en Asia, vería lo que ha dado resultado e impulsaría esos desarrollos, esas políticas
que requerimos para la eficiencia energética y ayudar no solo en la economía, como ya nos lo explicó Jerome, esto ayuda en la economía, como ya nos lo dijo Gabriel en repetidas ocasiones, sino además ayudamos en el cambio climático, como enfatizó Fairuz. Necesitamos, como país, pero no solo como país, como empresa, como una decisión de familia, como una decisión personal, fíjense cómo lo fui restringiendo, e impulsar el uso eficiente de energía. Estoy convencido de que es benéfico. Gracias, Fairuz. Muchas gracias, doctor. Y en este sentido, estamos recibiendo también otra pregunta de Alberto Bravo, y es ¿cómo hacer más óptimos los procesos gubernamentales para autorizaciones ágiles? Agilizar los procesos de implementación de sistemas de ahorro de energía o remediaciones de áreas contaminadas. Ahí me gustaría abrirlo tanto al doctor Llamas como a Jerome. Si gustarían contestar, les doy la palabra. Adelante, Jerome. Adelante, por favor. Si no contesto es porque está muy complicada. En definitiva, que sean procesos más ágiles. Yo les digo francamente, a nivel de gobierno, ciertamente tiene un rol importante en el impulso de las eficiencias energéticas, concretamente con esa línea de medidas, de apoyos que no se están dando como se tendrían que estar dando, pero yo creo que más que a nivel de gobierno tiene que ser a nivel privativo, es decir, que no solamente contar con un gobierno que nos va a ayudar para implementar esa eficiencia energética. Doy un ejemplo claro, a nivel de eficiencia energética podemos englobar dentro de esa eficiencia energética el cambio de combustible por energías menos contaminantes como puede ser la biomasa. En Europa, doy el ejemplo de Europa porque vengo de ahí y conozco muy bien cómo evolucionó este sector de actividad. Concretamente, el sector privado fue fomentando, impulsando esa energía renovable porque, en definitiva, el costo de generación o el costo de producción de calor a través de esa energía renovable, pues suscitaba directamente ahorros. El privativo no tiene una percepción de emisiones contaminantes, tiene una percepción más a nivel económico, con lo cual el sector privado se va a mover por si le genera ahorro, lo va a implementar. Por lo tanto, en Europa se dio que la biomasa, por ejemplo, el combustible alterno al gas natural, es ciertamente tecnológicamente estamos retrocediendo, es decir, que es una tecnología que es bastante desastrosa a nivel de gestión, de regulación, hasta a nivel de emisiones, pero se considera neutra porque el ciclo de vida de la planta pues, es en un ciclo inferior a 100 años, haciendo que se considere una energía renovable. Por lo tanto, la biomasa llegó a un precio más bajo que el combustible de gas natural, lo que fomentó un movimiento directamente del privado, donde actualmente hasta los Walmart tienen una línea de venta de biomasa como alternativa a las fuentes tradicionales que puede ser el gas natural. Por lo tanto, ciertamente hay que impulsar esas mejoras o esa eficiencia a través de gobierno, pero creo que no solamente es gobierno o agilizar a través de gobierno, sino también a nivel del privado. El mercado se va a estabilizar. Recordemos que biomasa en México llevamos poquito tiempo fomentándola, doy ese ejemplo porque lo conozco muy bien, y actualmente México no tiene gas natural en todas las zonas. Por lo tanto, la alternativa al gas natural después de la fuente más barata, que es el gas natural, viene la biomasa, que está al 35% más caro que ese gas natural, implicando que donde no hay gas natural, pues el mercado se va a estabilizar y va a utilizar esa fuente de energía renovable como una alternativa. Y ahí vamos a tener medidas que se van a incorporar de forma directa sin la necesidad de que el gobierno intervenga. Ciertamente no te puedo decir qué alternativas le podríamos ofrecer al gobierno para que agilice o cuáles serían los métodos, no tengo ni idea. Pero claramente yo creo que CONUE tiene que dar pasos, acercarse con Europa porque ya tienen la historia rodada, ya llevan muchos años trabajando en este tema de la eficiencia energética, por lo tanto yo creo que un acercamiento que creo que se está dando pues va a fomentar que se agilice y se llegue a subvencionar, a facilitar y a poder fomentar esa eficiencia energética. No sé si el doctor quiera complementar.
No, yo no puedo más que estar totalmente de acuerdo contigo y sería repetitivo. Excelente exposición. Gracias, Jerome. Muchas gracias. Gracias, Jerome y doctor Llamas. Sin duda, pues las alianzas, las colaboraciones, identificar estas oportunidades que ya existen en otros países y poder traerlas a México, América Latina, es una gran área y el tener la apertura a otras fuentes de energía, como lo comentabas, Jerome, creo que pues tenemos un largo camino por recorrer, pero vamos avanzando. Y estamos recibiendo otra pregunta. Esta va dirigida a Gabriel de Ricardo Peña Silva. Gabriel, ¿en el ramo siderúrgico se tiene alguna referencia o antecedente del ahorro de energía? ¿Tienes algún porcentaje que se pueda compartir? Y te doy la palabra, Gabriel. Bueno, justamente en el ramo siderúrgico son empresas realmente electrointensivas, donde el grado de profesionalización que tienen las empresas es muy alto, porque justamente es una variable que a ellos realmente les cambia o no su nivel de rentabilidad. Entonces, mucho de lo que se trabaja ahí son emprendimientos de los grandes jugadores y se van copiando en lo que son tecnologías para los hornos, ¿sí? Porque todo lo que uno después puede hacer, como les dije, se suelen hacer cosas en todo lo que son las partes, digamos, anexas de estas industrias, pero el mayor, digamos, ahorro se va logrando en la tecnología que van teniendo los hornos, son todos eléctricos, ¿sí? Y que justamente ahí es mucho know-how propio de las siderúrgicas. Ahí es donde se puede ver que cuando realmente la energía tiene un costo muy importante en la cadena de valor del, digamos, del cliente, ya se proporciona estos recursos. Por eso nosotros insistimos mucho en la eficiencia energética en edificios comerciales o ciertas industrias que no tienen este grado de profesionalización y sí o sí necesitan un tercero, porque si no, nunca se llevan a cabo. Es como decía el doctor Llamas, ¿cuánto vino y cuándo es la fecha? ¿Sí? Gracias. Gracias por tu respuesta, Gabriel. Y acá tenemos dos preguntas para Jerome. La primera es, ¿cómo la eficiencia energética puede impactar al medio ambiente? Y es una segunda pregunta de si en México la energía no tiene un costo elevado como en otros países, ¿por qué pensar en eficiencia energética? Y la primera pregunta fue de Humberto y te doy la palabra, Jerome. Muy bien, bueno, pues respondo a la segunda, que es, me da pie, ¿no? Es decir, ¿por qué integrar la eficiencia energética? Es barata, era barata la energía en México, ahora está subiendo. Si te das cuenta, la tendencia de la energía, casualmente en el 2015 hubo algo raro, ¿no? Donde bajaron 22% tanto las tarifas eléctricas como de gas natural, pero no quita que la tendencia al alza, estamos hablando del 6-7% de incremento anual. A lo que voy, en 4 o 5 años, esa energía que es el gas natural, que es la energía más barata a nivel de combustible, va a alcanzar el precio de la biomasa. En definitiva, en 5 años vamos a tener la biomasa al mismo precio que el gas natural. Ciertamente, si tenemos restricciones de dióxido de carbono, pues vamos a fomentar esa biomasa. La eficiencia energética, evidentemente, va a permitir reducir los costos en las energías, sean baratas o no baratas. Un ejemplo, eficiencia energética, el peak shaving, como está estructurado el mercado eléctrico y concretamente las tarifas de media y alta tensión, pues tenemos la oportunidad de hacer ese peak shaving, ¿no?, en las industrias, obteniendo ahorros del 25%, sin grandes inversiones, simplemente poniendo una generación alterna, sea con renovable o sea con motor de combustión interna, para poder hacer frente a esa energía. Con lo cual, le dices a un empresario, oye, te voy a proponer una eficiencia energética en la que vas a ahorrar 25% con un tiempo de retorno de 2 años, y va a abrir el ojo. Con lo cual, este tema de que la energía barata o no, pues sí, dependerá de los tiempos de retorno de las inversiones y evidentemente si le ofreces a cualquier industrial un tiempo de retorno inferior a 3 años, va a abrir el ojo, evidentemente. La primera pregunta, ¿cuál era? Disculpa. Es, ¿cómo la eficiencia energética puede impactar al medio ambiente? Bueno, la eficiencia energética impacta de igual forma que las energías renovables. Lo único, pues como os decía, primero lo que tenemos que hacer en cualquier estudio de energía, que sea de renovables, de compra de energía, es intentar limitar ese gasto de la energía. Por lo tanto, el primer punto que hay que llevar a cabo es reducir esa
ese consumo en los puntos terminales para luego adaptarse a comprar energía más barata o bien a generar a través de energías renovables. Por lo tanto, la eficiencia energética tiene el impacto muy importante porque no solamente nos va a dar una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pero sino también nos va a reducir esas inversiones que posteriormente vamos a tener que hacer para poder subsanar la demanda dentro de una industria. Por eso tiene un impacto la eficiencia energética, tanto a nivel medioambiental como a nivel económico y a nivel de implementación de instalaciones posteriores, ¿no? Muchísimas gracias, Jerome. Sin duda que además de los beneficios ambientales, la reducción de inversiones se debe de considerar y creo que en el corto plazo pues implica un gran beneficio para todas las empresas y organizaciones. Y en este sentido también me gustaría darle la palabra al doctor Llamas, si tendría alguna opinión adicional en estas preguntas que con gusto la vuelvo a comentar de si la energía no tiene un costo elevado como en otros países, ¿por qué pensar en eficiencia energética? Me gustaría escuchar también su perspectiva, doctor. Y hay una segunda pregunta para usted. Si debería el gobierno promover la obligatoriedad de integrar energías renovables y equipos de eficiencia energética para incrementar el uso de esto, por ejemplo, a través de leyes y normas. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, Fairuz. Miren, la volatilidad en los precios, en las tarifas energéticas, siempre es un problema. Si está barata, ¿por qué está barata? Si está alta, ¿por qué está alta? En el 2015, sin lugar a dudas, vimos una disminución fuerte en la tarifa eléctrica. La situación, los precios del petróleo se desplomaron. Recuerden aquellos meses sostenidos de 14, 15 dólares el barril de petróleo. Claro, esto se reflejó en las tarifas. También luego, justo antes de elecciones, tuvimos una situación tarifaria espantosa, en donde justo antes de elecciones, los meses previos bajó y luego subió. Todo se debió a un error en la Comisión Reguladora de Energía al establecer las tarifas. Cuando las tarifas están bajas, cuando el costo es bajo, esperen, es cuestión de esperar. ¿Qué van a aumentar? ¿Por qué estoy convencido de que las tarifas van a aumentar? Porque tenemos fuerte dependencia de combustibles fósiles. Y estos, aunque son terriblemente abundantes, son finitos. Y como son finitos, pues cada vez nos cuesta más trabajo extraer gas, cada vez nos cuesta más trabajo extraer petróleo y otros. Y además, otra razón es ser competitivos con respecto a los vecinos. Si bien tenemos tarifas bajas con respecto a Europa, con respecto a Japón, con respecto a Corea, tenemos tarifas altas con respecto a Estados Unidos. Es nada más cuestión de ver los precios que tienen los tejanos. Son más bajos, bastante más bajos. Acerca de la obligatoriedad, fíjense, de la gestión de energía. Yo creo que donde necesitamos obligatoriedad es en lo que han hecho los alemanes y los japoneses. Hacer obligatorio que en toda empresa que sea gran consumidor, como ya mencionaba Gabriel Orué, por ejemplo en cementeras y siderúrgicas, que sea obligatoria la figura del líder en energía, que sea alguien que tenga peso en la organización, en la estructura organizacional de la empresa, para que pueda tomar decisiones de peso que impulsen todavía más la eficiencia energética. Porque si bien siderúrgicas y cementeras son muy eficientes en su core business, descuidan aspectos tales como iluminación, aire comprimido. Esto es, son muy eficientes en el 70-80%, pero son bien ineficientes, lo he comprobado, en ese 30%, que no es su horno de arco eléctrico, sus hornos de inducción, sus hornos cementeros. Ahí son muy fieras, pero en lo otro son bastante chambones por lo general. Ojalá haya dado respuesta. Gracias, Félix. Muchísimas gracias, doctor Llamas.
Y finalmente, para Gabriel, nos preguntan, ¿puede Veolia financiar las soluciones tecnológicas de eficiencia energética? Adelante, Gabriel. Sí, por supuesto que sí. Hay toda una rama de servicios que se conoce mundialmente como Energy Savings as a Service, que es los ahorros energéticos como un servicio, donde este modelo de negocio funciona de la siguiente manera. Veolia tiene un primer contacto con el cliente donde hace toda una auditoría energética para establecer dónde pueden estar esas oportunidades de ahorro. A partir de ahí, estima cuáles son los niveles de inversión, cuáles son los niveles de ahorro, y le ofrece al cliente un modelo de un servicio donde a partir de los ahorros, que se van a garantizar por contrato, porque esto es muy importante, cuando uno, digamos, este tipo de servicios permite integrar toda la cadena de valor, porque cuando uno se compromete a un valor de ahorro y no llega, ahí es donde tiene que hacer cargo de eso y pagar la diferencia al cliente. Entonces, estos modelos permiten, a partir de los ahorros que van a estar garantizados por contratos, poder repartir una parte para el cliente y otra parte para el proveedor y con eso solventar y financiar todas las inversiones. Nosotros siempre decimos que hacer eficiencia energética tiene un costo, porque uno tiene que invertir en nuevas tecnologías, tiene que invertir en las medidas de ahorro, tiene que hacer un seguimiento, tiene que tener equipos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero nosotros decimos que vamos a garantizar que se van a ahorrar 100. Y si ahorramos 100, se van a ahorrar 100. Y de esos 100 el cliente va a tomar 50 y nos los va a pagar. Y con esos 50 vamos a poder financiar todas las inversiones y todos estos costos. Esto ya funciona en todo el mundo y esto mismo ya está funcionando en Latinoamérica. Creo que es una cuestión de comenzar a generar esa... Creo que hoy hay una brecha de confianza en que nadie puede creer que esto sea real, pero yo les puedo asegurar que existe y acá están viendo los ejemplos de clientes que hoy por hoy están pagando todo esto del ahorro. ¿Y por qué? Porque justamente se lo da un profesional que evalúa desde el principio hasta el final todo el proceso y tiene a su cargo esto. Y para poder hacerlo lo hacemos de la mejor manera. Y por eso se pueden obtener todos estos retornos y hasta compartir los ahorros con el cliente y con lo que resta pagar todas estas inversiones. Parece increíble, pero funciona y se los puedo asegurar. Muchísimas gracias, Gabriel. Me parece que de momento son las preguntas que tenemos. Quiero agradecer a los panelistas, al doctor Llamas, Jerome y Gabriel por sus respuestas. Gracias por compartirnos estas reflexiones tan interesantes en relación a la eficiencia energética, así como las soluciones tecnológicas que existen, y pudimos conocer que hay oportunidades clave para tener una recuperación económica a través de la eficiencia energética en estos momentos que estamos viviendo. Les recuerdo a los asistentes que si hay alguna pregunta adicional, la pueden enviar por el chat y serán respondidas posteriormente por correo electrónico. Y sin más, pues le doy la palabra a Kenza. Gracias, Fairuz, gracias, panelistas. Antes de cerrar nuestro viaje, nuestra experiencia del día de hoy, antes de lanzarles a la audiencia mi última pregunta para ustedes, me encantaría complementar los elementos y insumos que nos compartieron los panelistas con los comentarios de la audiencia, que ya les dijimos que era un actor principal en esta plática, entonces me encantaría darles voz a través del chat y por esto voy a compartir algunos comentarios que hemos leído hasta ahora. Gracias por haberlos compartido. Seleccionamos unos 4 para poder también enriquecer el diálogo y también que nos podamos seguir inspirando de manera colectiva y aprovechar nuestra inteligencia en este grupo. Entonces, pues voy a retomar el primer comentario de Rodrigo. Rodrigo, que nos compartió una oportunidad que existe en su organización, que es el monitoreo de consumos, incorporación de fuentes de energías renovables y proyectos de eficiencia. Gracias, Rodrigo, por compartir. También seleccionamos otro que es de Esteban que nos dio un ejemplo muy concreto de lo que está pasando ahorita en su edificio y nos dice: el consumo eléctrico por aire acondicionado e iluminación en nuestro edificio corporativo sigue siendo importante a pesar de operar con menos personal y ahí hay oportunidades.
oportunidades. Gracias, Esteban. Leslie también, que nos da un ejemplo bastante concreto y nos dice que una oportunidad es identificar equipos de alto consumo y detectar posibles desperdicios de energía como compresores, donde las fugas de aire representan altas pérdidas. Gracias, Leslie, por esto. Y un último, muy interesante y enfocado en la industria farma, nos dice Luis que la industria farma tiene una gran oportunidad con el funcionamiento de sus sistemas críticos, los cuales operan todos los días 24 horas. Se debe buscar oportunidades y acuerdos con las autoridades sanitarias que permitan realmente tener la oportunidad de optimizar los recursos energéticos y no solo dependa de propuestas de inversión. Muchísimas gracias a toda la audiencia por haber participado con nosotros con esos comentarios. Eso es lo que queríamos lograr con ustedes. Y entonces ahí sí, antes de cerrar el viaje y darle la palabra a Lilian para el cierre, me encantaría hacerles una última pregunta de autorreflexión, considerando todo este viaje que hemos vivido desde las 10 de la mañana, que ya son las 11:20, todo lo que hemos escuchado de retos, oportunidades, soluciones ya concretas, de todo esto que hemos escuchado, vivido, compartido de manera colectiva, ¿qué es lo que nos inspiró de la sesión para aplicarlo en nuestra organización desde el día de mañana? Ya con un enfoque de acción, de proyección hacia el futuro cercano. Entonces, por favor, coméntenos en el chat, ya sé que están muy aplicados y se toman su tiempo justo para formular muy bien sus comentarios, entonces les voy a dejar un minutito y mientras justo le hago esta pregunta a Lilian, con la que empezamos justo la sesión. Lilian de Veolia, quien nos va a compartir también qué es lo que le inspiró hoy y que nos va a dar algunos comentarios mientras ustedes nos están compartiendo sus insights. Adelante, Lilian. ¿Qué te inspiró? Perfecto. Gracias, Kenza. Pues yo me voy definitivamente muy energizada del potencial de co-creación y de sinergias que podemos hacer en la industria, pues para apuntar precisamente hacia la recuperación económica y el manejo óptimo y responsable de los recursos. Entonces, pues me voy bastante inspirada. Como pudimos ver, pues hoy hemos expuesto de manera breve y práctica la perspectiva de la eficiencia energética para las diversas industrias y edificios, así como soluciones que buscan contribuir a la recuperación económica de nuestro país. Me uno a tus agradecimientos. Muchas gracias a Fairuz por su valiosa intervención. Gracias a Make Sense y a ti, por supuesto, por el apoyo para la organización de esta sesión. Y especial gracias, por supuesto, a Armando, a Jerome y a Gabriel por sus brillantes aportaciones a este panel, que desde Veolia pues organizamos con el firme compromiso de hacer aportaciones de valor para la industria y contribuir con información que permita pues tener un impacto ambiental positivo. De manera especial, por supuesto, y antes de leer unos últimos comentarios, pues quiero agradecer la presencia de todos nuestros asistentes y obviamente ponernos a su disposición a través de nuestra página web, redes sociales o a través de los correos electrónicos que les vamos a compartir en un momento más en pantalla. Nos va a encantar abrir conversación con todos ustedes y pues crear juntos estrategias y soluciones que sean de valor para su industria. Muchas gracias y no sé, Kenza, leemos algunos comentarios de cierre. Sí, totalmente, Lilian. Mira, aquí nos dice Leslie que se inspiró por cada uno de los comentarios de los panelistas, muy acertados. Esteban nos dice empezar a hacer estudios energéticos en la organización para entender cómo se dividen los consumos principales. Gracias, Esteban. Raúl nos dice, me inspiró las excelentes aportaciones de los panelistas. Gracias. Y Ismael nos dice, lo que le inspiró fue escuchar de la eficiencia energética ayuda a disminuir la emisión de CO2 a la atmósfera y el ahorro en costos para las empresas. Y un último comentario de Alberto, que le inspiró la confianza en Veolia y sus especialistas. Muchísimas gracias a todas y todos por haber participado. Gracias a los panelistas, gracias a Veolia y sin más, los vemos muy pronto. Gracias, que tengan muy buen día. Ahí en la pantalla nuestros contactos. Hasta pronto. Buen día.